Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio de planeación tributaria donde vamos a ir desarrollando de forma práctica todo lo que trabajamos la semana pasada de forma teórica y que también vimos pues como un ejercicio. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, entonces, como lo mencionábamos la semana inmediatamente anterior, les comentaba que la reforma tributaria comienza a partir del 1 de enero del año 2023. Es decir, que la declaración de renta que vamos a presentar en el año 2023 va a ser para el periodo gravable 2022. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la declaración de renta que hacemos en el 2023 es igual a la que hicimos este año. ¿Por qué razón? Porque es con la norma actual. ¿Sí? Y la declaración de renta que presentamos en el año 2024 es la del periodo gravable 2023, es decir, que en el 2024 será la primera vez que presentemos una declaración de renta bajo los lineamientos de esta reforma tributaria. Informaba que tiene unos cambios sustanciales, sobre todo para las personas naturales, ¿sí? Y por eso es que hoy vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer una planeación tributaria que consiste en ¿qué? En anticipar las cifras que tendríamos en el año 2023, ¿cierto? Los ingresos, los costos y los gastos. ¿Para qué? Para saber cuánto sería el impuesto, ¿sí? Y saber qué medidas podemos tomar para bajar ese impuesto antes de. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para el año 2024, el momento de hacer la declaración de renta, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una declaración de renta, está declarando lo del año inmediatamente anterior, es decir, que ya no puede hacer ningún ajuste, ¿sí? Y lo que nos den los cálculos de los ejercicios que hagamos hoy, vamos a mirar si aplica para el régimen simple. Entonces, vamos a hacer el cálculo de cuánto sería por sistema cedular de tributación y cuánto sería por régimen simple. Y vamos a ver quién aplica y quién no aplica para el régimen simple. Para ello, haré una exposición del régimen simple, ¿sí? Porque recordemos que en la semana anterior, en la charla anterior, hicimos un recorrido como por los puntos más importantes que nos trae la reforma tributaria. Entonces, vamos a iniciar, haremos el ejercicio, haremos la charla de régimen simple, pasaremos a preguntas y después haremos otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, comencemos. Entonces, acá vamos a comenzar con este ejercicio en el cual vamos a ir mirando cada renta, donde vamos a iniciar con las rentas de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos enunciados y basados en estos enunciados, pues vamos a ir desarrollando la presentación. Entonces, Alexander, qué pena te interrumpo. ¿Puedes sí, de pronto aumentarle a 120 la visibilidad a la página? Se ve claro que sí, un poco pequeña. claro que sí, claro que sí. Dame un segundo, por favor, y muevo una barra acá. Voy a mover una barra para colocarlo más amplio y a raíz de eso poder colocarlo para todos. Gracias. Ahí se ve mejor, Sí, se ve un poquito más grandecito. pero un poquito, ¿o qué? Un poquito. Un poquito. Entonces, espérate un momento, que esta barra, discúlpenme un segundo, y voy a dejar de compartir por un segundo. ¿Para qué? Para poder ampliar acá y enseguida volver a compartir. Ahí se ve mejor. Sí, se ve mucho mejor. Ujú. Perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Empecemos desde lo básico, ¿cierto? Desde una persona que tiene
rentas de trabajo. ¿Qué significa tener rentas de trabajo? Significa que es un asalariado, ¿cierto? Entonces, puede ser asalariado o puede ser un trabajador independiente, ¿cierto? Puede ser simplemente que presta servicios, ¿cierto? Acá es importante tener claro que no es lo mismo prestar servicios de manera que uno asuma riesgo, ¿cierto? A prestar servicios en un contrato realidad de trabajo. ¿Cómo así? Yo coloco un ejemplo. Yo puedo ser independiente, es decir, presto servicios porque tengo un consultorio, ¿cierto? Entonces, como yo tengo un consultorio, yo atiendo usuarios de algunas EPS con las cuales tengo convenio y atiendo particulares, ¿cierto? Esa persona es independiente y asume riesgo. ¿Por qué que asume riesgo? Porque si no llegan los usuarios, pues no puede facturar, ¿cierto? No tiene ingreso. Diferente a la persona que, digamos, trabaja por prestación de servicios en una clínica, ¿sí? Donde, digamos, atiende consulta externa, pero no es él quien agenda a los pacientes o los usuarios, sino que es la IPS, digamos, en la que él trabaja. Y que si el usuario no llega a la consulta, igual a este médico le van a pagar la hora. Esa persona no está asumiendo riesgo, porque sí, porque como lo están contratando por horas, entonces esa persona no va a poder acceder al régimen simple, que lo vamos a ver ahora. Por eso estoy haciendo esa claridad, porque esa persona no asume riesgo. Listo, entonces comencemos es por la persona que tiene un salario y los podemos colocar con los ingresos acá que queramos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio primero partiendo de una cifra grande, es decir, que tengo unos ingresos, no sé, digamos que de 350 millones en el año. Lo vamos a ir haciendo bien dinámico, ¿sí? Y digamos que tuvo unas prestaciones sociales de, no sé, digamos que de 25 millones de pesos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo hacemos para anticipar esos ingresos? ¿Cómo sabemos cuánto nos vamos a ganar en el año inmediatamente siguiente, o sea, en el año 2023? ¿Qué debemos hacer? Debemos saber el próximo año, si nada extraordinario ocurre, cómo serán nuestros ingresos. Entonces, si yo soy una persona que trabaja en una empresa y que mis salarios son 25 millones de pesos mensuales y yo no pienso cambiar de empresa ni cambiar mi relación laboral, que es lo más normal, que me voy a seguir ganando esos 25 más un incremento salarial, ¿cierto? Entonces, a modo de ejemplo, podríamos decir que va a ser un incremento del 12% o del 10%. Entonces, con eso sabríamos cuál va a ser el ingreso del próximo año, ¿cierto? Si trabajo independiente, entonces puedo promediar los ingresos de los últimos meses de este año si no hay picos, ¿cierto? Si no hay, digamos, es decir, si los últimos meses representan en promedio lo que yo voy a estar facturando el próximo año. ¿Para qué? Para tener un dato con el cual podamos elaborar la planeación tributaria. Si no sabemos anticiparnos, si no tenemos ni idea cuánto vamos a tener de ingresos el próximo año, pues obviamente no hay forma de hacer una planeación tributaria porque el insumo principal pues es esa información. Entonces acá, a modo de ejemplo, vamos a colocar que esta persona tuvo unos ingresos al año de 350 millones, ¿cierto? Los cuales los puede obtener en una empresa o lo puede obtener en varios, ¿cierto? Es indiferente. Entonces, usted puede tener 350 en una, ¿cierto? O puede tener ¿qué? Puede tener que usted se gana en una empresa 10, en otra empresa 8 y en otra empresa 15. ¿Por qué? Porque lo que vamos a declarar no es por empresa. Vamos a declarar el ingreso total que obtenemos. Entonces, esta persona, vamos a ver que tiene un ingreso por salarios de 350 millones y tiene unas prestaciones sociales de 25 millones.
Y a modo de ejemplo, vamos a decir que esta persona obtuvo unas cesantías, ¿cierto? De 12 millones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tuvo un aporte a salud y un aporte a pensión. Entonces, digamos que esta persona, vamos a hacer acá un cálculo simplemente para tener un dato en el cual nos podamos basar, y es que esta persona, pues, como es un empleado, pues hace un aporte obligatorio del 4% de salud y del 4% de pensión. Entonces vamos a colocar acá el mismo, y como tiene fondo de solidaridad pensional, entonces vamos a colocar que lo tiene por el 5%, ¿cierto? Entonces ahí, pues, obviamente uno lo va depurando. Si tiene el certificado de ingresos, digamos, de este año, del año anterior, ya uno lo que hace es que mira cuál es la proporción de lo que era el salario como tal, que es realmente el que se le va a aplicar el porcentaje de deducción de salud y pensión. Pero es acá a modo de ejemplo, ¿para qué? Para que vamos construyendo de una manera dinámica el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta persona, que es un asalariado, tiene unos ingresos. ¿Y qué se puede restar? Porque ustedes me dirán, bueno, ¿y ahora qué me puedo restar? Se puede restar el aporte que hace a salud y el aporte que hace a pensión. ¿Listo? También se puede restar las cotizaciones voluntarias al fondo de pensiones obligatorias, que eso es diferente a las pensiones, al fondo de pensiones voluntarias, ¿cierto? Porque este es cotización voluntaria al fondo de pensiones obligatorias. Esta tiene un tope, ese tope son el 25% del ingreso laboral y hasta 2.500 VTs, que ahora vamos a ver esto a cuánto equivale. Y también, pues, tiene otros apoyos económicos, pues apoyos económicos que uno de esos es los bonos de alimento, pero eso no aplica para una persona que tenga unos ingresos anuales de 350 millones. Entonces, ¿qué se puede restar a esta persona? Se puede restar su aporte a salud y su aporte a pensión. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos que tuvo un ingreso de 387 en el año y se puede restar 31 millones y medio. Resulta que esta persona también tuvo unos honorarios, ¿sí? Digamos que esos honorarios fueron de 50 millones de pesos. Y tuvo una retención en la fuente del 10% sobre esos honorarios. Y también atendió particulares. Y esos particulares ascendieron a 12 millones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la persona tuvo unos ingresos por salario y tuvo unos ingresos por honorarios. Esta persona hizo un aporte por esos ingresos que tuvo por honorarios, hizo un aporte de salud e hizo un aporte de pensión, que es diferente al aporte que hizo en su relación laboral, ¿cierto? Entonces, eso también se lo puede restar. Entonces, mire que arriba yo lo multipliqué por el 4%. ¿Por qué? Porque ese es el aporte que usted hace cuando tiene un vínculo laboral, pero cuando es por prestación de servicios, ustedes saben que deben tomar el ingreso, multiplicarlo por el 40% y ese se vuelve el ingreso base de cotización. Y sobre eso, si es salud, le aplica el 12,5%, y si es pensión, el 16%. Entonces, por eso, como usted es el que está pagando todo su porcentaje de salud, todo su porcentaje de pensión, por eso no es que se va a restar el 4, sino que se resta todo el valor que usted haya pagado. Lo mismo aplica para riesgos. Entonces, esta persona se va a restar, en este ejemplo, 7 millones de pesos por ese concepto. Y resulta que también tiene unos costos y gastos procedentes. ¿Por qué? Pues porque tiene unos gastos de personal, paga un arriendo de su consultorio, paga unos servicios públicos y tiene otros gastos, ¿sí? De insumos, de papelería, que le suman 12 millones y la sumatoria de estos costos y gastos son 62 millones 400. ¿Por qué hacemos este ejemplo así? Porque resulta que esta persona, ¿qué puede hacer? Esta persona, como tiene ingresos
por rentas de trabajo, o sea, por salarios, y también tiene honorarios, esta persona puede tributar la parte de salarios de una manera y la parte de honorarios de otra, y ya lo vamos a ver a continuación. Ahora les decía que el tope, que había un tope para las cotizaciones voluntarias al Fondo de Pensiones Obligatorias, que equivale a 2.500 VT, son 106 millones de pesos. Y ahorita en el ejercicio vamos a mirar qué implica hacer ese aporte o no hacerlo, en cuánto le puede cambiar el impuesto. ¿Sí? Y acá en este ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos acá que dice marque X si desea optar por la renta exenta del 25%. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque resulta, como lo dije hace un momento, que esta persona, por tener salarios, tiene una renta exenta del 25% sobre estos ingresos de salarios, no sobre el de honorarios, ¿cierto? Pero si no lo define, o sea, el contribuyente tiene que definirlo, si estos ingresos por honorarios los va a manejar como salarios para tener esa renta exenta del 25%, ¿sí? Y si elige eso, no se puede restar estos 62.400 del ejemplo que se llama costos y gastos procedentes, ¿sí? O si mejor elige deducirse estos costos y gastos procedentes, pues no va a tener ¿qué? No va a tener ese 25% de renta exenta del ingreso por honorarios. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, primero marcando que estos honorarios los va a llevar como si fuera un ingreso laboral, y ahorita desmarcamos la X para ver qué, para ver cómo sería si fuera por honorarios, para poderse deducir o restar estos costos y deducciones procedentes. Entonces resulta que esta persona también tiene ¿qué? Pues tiene un dinero en el banco y ese dinero en el banco pues le genera unos rendimientos, ¿sí? Entonces vamos a quitar por un momento estos 24 millones de un arrendamiento. ¿Para qué? Para que nos quede solamente en el ejercicio, ahorita lo vamos complicando, una persona que tiene unos ingresos por salarios, unos ingresos por honorarios y tiene unos rendimientos financieros. ¿Listo? Pues resulta que, ¿qué dice la norma? La norma también dice, y no es la reforma tributaria, siempre ha estado así, de que debemos hacer aportes a la seguridad social. ¿Sobre qué? Sobre todos los ingresos que tengamos. Entonces, si tenemos ingresos por salarios, hay que aportar a la seguridad social. Si tenemos ingresos por rentas de capital, hay que aportar a la seguridad social. Por honorarios, hay que aportar. Entonces, por eso acá yo estoy calculando, ¿qué? Estoy calculando un ingreso y un aporte a salud y a pensión, ¿cierto? Entonces, digamos que esto no son 1.200.000, sino que son 12 millones, y este es el aporte que esta persona hace a salud y que hace a pensión. ¿Listo? Alexander, tengo una pregunta. Te escucho. Nos preguntan, ¿no se puede descontar los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias? Sí, pero ya lo vamos a ver. Cuando lleguemos a la depuración de la renta, ya lo vamos a hablar. ¿Listo? Vale, vale, gracias. Sino que vamos primero en qué, vamos en que la persona tiene esos ingresos, ¿cierto? Y que se puede restar, si es por si es honorarios, esos costos y deducciones procedentes, o costos y gastos procedentes, ¿cierto? Y vamos solo hasta ahí. Hemos hablado de cuánto se puede restar por algo que se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ya vamos a hablar que se puede restar como rentas exentas y como deducciones procedentes. ¿Ve? Como deducciones imputables, perdón. Listo, ya vamos para allá. Entonces, esta persona tiene unos rendimientos financieros, pues resulta que la norma, como realizamos la declaración de renta de este año y como no ha cambiado, o sea, en la reforma tributaria, pues no se habla del componente inflacionario. Eso lo actualizan cada año. En este momento, pues no tenemos esa información. Entonces, ¿con qué estamos trabajando en este ejercicio? Pues con lo que hay actualmente. ¿Y qué hay actualmente? Resulta que el componente inflacionario es la parte que el contribuyente se puede restar como un ingreso no constitutivo de renta, ¿sí? De los rendimientos financieros. Resulta que para
este periodo gravable 2021, porque en el 2022 hicimos la declaración de renta del 2021, es del 100%. ¿Cómo así? Pues resulta que todo rendimiento financiero que yo tenga, que sea generado a través del sistema financiero, pues me lo resto y no pago impuestos por él, ¿cierto? Cada año hacen cambios y, digamos, hubo un año que quitaron el componente inflacionario, es decir, que todo el rendimiento financiero estuvo grabado, otros es el 40, el 50, el 60%, pero en este momento, pues yo estoy haciendo el ejercicio con el 100 porque es lo que está vigente. ¿Listo? Entonces, estos 12 millones que tiene acá de rendimiento financiero, miren que se lo resta acá. ¿Por qué razón? Pues porque el componente inflacionario dice que es el 100%. Y esta persona que tiene unos rendimientos financieros, acá voy a quitar esto. ¿Por qué? Porque este es para el ejercicio que enseguida lo vamos a complicar, donde le vamos a poner rentas de capital de arrendamientos. Entonces vamos a quitar esto por un segundo. Y podemos ver que pues que se puede restar por un rendimiento financiero en el cual el 100% es no grabado, pues por obvias razones no se va a restar más, ¿cierto? Y no tuvo rentas no laborales. Entonces, esta persona va a hacer su declaración de renta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a declarar su ingreso por rentas de trabajo y por rentas de capital, que son 461 millones. Se va a restar lo que acabamos de hablar de ingresos no constitutivos de renta, ¿cierto? Y como marcamos en la X que el ingreso por honorarios lo va a manejar como una renta de trabajo, entonces mire que acá donde dice costos y deducciones procedentes, pues no se puede restar nada. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va dando ahí? 410 millones. Esos 410 millones va a seguir depurándose. ¿Y qué se va a depurar? Vamos a coger acá deducciones imputables y vamos a ver qué más se puede restar la persona. Y ya vamos a llegar a la pregunta de que si se puede restar el aporte del Fondo de Pensiones Voluntarias. Entonces se puede restar aporte de cesantías de partícipes independientes, intereses por préstamos de vivienda, pagos por salud prepagada o de seguros de salud, pago por dependientes. Entonces ahora resulta que la norma incluye un cambio en el cual ya se puede restar hasta 4 dependientes, pero ya colocó unos topes diferentes, ¿cierto? Donde el máximo son 12.215.000, que es ¿cuánto? Es 72 VTs anuales por dependiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué más se va a poder ir restando? El 50% del gravamen a los movimientos financieros. ¿Qué eso qué es? El 4 por mil. ¿Qué más se puede restar? Se puede restar los aportes voluntarios a fondos de pensiones, los aportes a AFC. Para los jueces, magistrados y rectores de universidades oficiales, se puede restar un 50%, ¿sí?, de los gastos de representación, y es donde aparece en el certificado de ingresos. También, ¿qué se puede restar? Se puede restar las cesantías que tenía acumuladas hasta el 2016. Y se puede restar las cesantías del 2017 en adelante. ¿Listo? Sino que hay una diferencia acá, y es que una parte es grabada y otra parte es no grabada dependiendo de los montos. Entonces, en este ejemplo, vamos a decir que esta persona no tiene un préstamo de vivienda, no paga medicina prepagada, y si tiene, pues, como tiene un dinero en el banco y ese dinero, pues, hizo retiros, entonces esos retiros generan un 4 por mil y se puede restar el 50%, ¿cierto? Que entonces si el 4 por mil fue 4,5 millones, acá están los 2,278,000. Listo. Y esta persona tuvo un retiro de cesantías de 12 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esta persona, como lo anticipé, se puede restar
además de lo que acabamos de ver, se puede restar el 25% del ingreso, ¿cierto? Pero está limitado a 790 VTs. ¿Y eso cuánto es? Son 33.500.000, ¿sí? Que la semana anterior yo informaba que pues es un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque pasó de poderse restar y entonces me voy a pasar a la presentación para poderles ir mostrando lo que vimos en la semana anterior, donde veíamos, vamos a pasar acá rápido, ustedes ya tienen estas memorias, donde veíamos que esos 25%, ahora que es 33 millones el máximo, pues el tope, antes eran 2.800 VT y eso podría ser hasta 122 millones, ¿sí? Y ahora, pues, solo puede llegar hasta 33 millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hace que se pueda restar menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque antes se puede restar un tope más grande y ahora solo hasta 33 millones. Entonces, ¿qué pasa si yo me puedo restar menos? Me queda una renta líquida más grande y por eso es que voy a tener que pagar más impuestos. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Empezamos a restar. Empezamos a restar los ingresos que tengo menos lo que hablamos acá de deducciones imputables y menos lo que hablamos acá de rentas exentas del salario, ¿cierto? Y además resulta que esta persona en este ejercicio, pues colocamos que tiene 4 dependientes, 4 hijos menores de 18 años, entonces se puede restar esos 12 millones que están por fuera de ese límite del 40% o 1.340 VT que lo vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo la depuración de la renta. Entonces ya vimos que nos podemos ir restando, pero resulta que la norma, ahora en la reforma tributaria, ¿qué nos dice? Usted se puede restar hasta el 40% de este subtotal, ¿cierto? Que es el ingreso menos todo lo que se ha querido restar. A eso usted le aplica el 40%, pero no puede pasar de 1.340 VT. ¿Y eso cuánta plata es? Son 56.832.000 pesos. Esta es la VT que va a aplicar para el año 2023, es decir, con la que vamos a hacer la declaración de renta en el año 2024. ¿Y cuánto era antes? Entonces nos pasamos a la presentación y podemos observar acá, que lo habíamos informado y ustedes lo tienen ahí, que dice que cambia el límite de la renta exenta. Con la norma actual podía llegar hasta 213 millones de pesos y resulta que ahora quedó ¿en cuánto? En 56 millones. Entonces mire que antes este contribuyente se podría restar el 40% del ingreso, ¿cierto? ¿Donde cuánto hubiera podido ser esto? Pues imagínense, vamos acá a dañar la fórmula un segundo o simplemente pues pongámosle acá, miren que acá dice que era 40% sin exceder 1.340 y antes era 5.040. Entonces en la fórmula simplemente vamos a colocar acá 5.040 y nos va a decir que se podía restar hasta 158 millones de pesos. Mientras que ahora, ¿qué se puede restar? Pues solo se puede restar estas 1.340 VT. Entonces vamos a colocar acá otra vez 1.340 VT. ¿Solo son cuánto? 56 millones de pesos. ¿Eso qué hace? Pues que le dé un impuesto más grande. ¿Por qué? Porque tiene una renta líquida que es lo que podríamos llamar una utilidad más grande porque se puede restar menos, ¿cierto? Y por eso es que va a pagar más impuestos. Te resulta que en este ejercicio estamos haciendo cuánto es el límite, ¿cierto? Donde lo máximo que se va a poder restar es estos 56 millones, ¿sí? Entonces sigamos acá. Resulta que esta persona le va a dar ¿qué? Le va a dar un valor de renta líquida de 374 millones. ¿Listo? Entonces, de esos 374 millones es importante mirar algo. Y es que esta persona se podía restar
69 millones y resulta que solo se está restando 35. ¿Por qué? Porque no tiene más para restarse. Y es ahí donde entra la importancia de qué, digamos, de hacer un aporte de pensión voluntaria o de AFC. Pero ahorita lo miramos. ¿Ahora cuándo? Cuando veamos cuánto es el impuesto. Entonces resulta que esta persona tuvo esos ingresos. Entonces vamos a ver cómo le queda el impuesto. Porque con la norma nueva, resulta que este valor de 374 no se lleva a la tabla, sino que hay que sumarle si tuvo dividendos. Entonces vamos a ver en este ejercicio si le cargamos unos dividendos. Entonces vamos a ver acá. Ese valor que teníamos acá de 374,520, que lo podemos ver acá, me lo traigo para esta hoja que se llama cálculo impuesto anticipo. Entonces sumamos. ¿Qué dice la reforma tributaria? La reforma tributaria dice, ya usted tiene que sumar esta renta líquida de la cédula general, esta renta líquida de pensiones y esta renta líquida de dividendos, ¿sí? Que anteriormente los dividendos pues tenía una depuración diferente. Entonces en este ejercicio vamos a ver que esta persona tiene unos dividendos de 40 millones de pesos, ¿cierto? Entonces con la norma anterior se hace una depuración en el cual el impuesto a pagar para un dividendo de 40 millones era más o menos 2.200.000 pesos, ¿cierto? Acá no se sabe al inicio. ¿Por qué no se sabe al inicio? Porque estos 40 millones ya entran a sumarle a estos 374, es decir, que ya esa renta es de 414 millones y esos 414 millones son los que vamos a llevar a la tabla. ¿A cuál tabla? A la que estábamos hablando acá. Entonces ya, no es lo mismo si yo tengo una utilidad de 173 a 367, que es lo que llamo una renta líquida, llevarlo acá a tributar con una tarifa marginal del 33, que si me pasa por un ingreso que tenga adicional, llámese dividendos, me pasa de tabla, me pasa de rango a este 367 a 804. Entonces, ¿cuál es este? Vamos a mirar si en este ejercicio pasa o no pasa. Resulta que esta persona tiene una renta líquida de 374 y una de 40, es decir, 414. Entonces, vámonos acá a ver dónde está, ¿cierto? Entonces, está en este grupo que va de 8.670 VT a 18.970 VT. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar, después de hacer esta depuración, una tarifa marginal del 35%, ¿cierto? Entonces, llevándolo a esta tabla, pues nos da un impuesto de 113.761.000. ¿Listo? ¿Dónde qué estamos haciendo? Estamos tomando lo que acabamos de explicar, después de depurar la renta de esa persona natural que tiene unos ingresos por salarios y por unos rendimientos financieros, lo estamos llevando acá a calcular un impuesto, ¿cierto? 113 millones. Entonces, hasta ahí uno que dice, venga, usted me dijo que tenía unos honorarios, ¿qué puedo hacer? Entonces, nos vamos a devolver a donde decíamos honorarios y vamos a colocar acá para que no se nos olvide el impuesto que nos está dando sin tener en cuenta el tema de honorarios. Es decir, llevándolo como salario, entonces sin tener en cuenta las deducciones de esos honorarios. Ahora bien, vamos a desmarcar esta X. ¿Y qué le estamos diciendo al archivo? Le estamos diciendo que ya no vamos a tener ese beneficio del 25% de este ingreso, sino que nos vamos a querer restar todo este valor de 62 millones de pesos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos diría acá esta depuración? Venimos a renta líquida y vemos lo siguiente. Vemos que ya acá en rentas de trabajo aparecen los ingresos del salario y aparte aparecen los ingresos de los honorarios. ¿Listo? Entonces, esos ingresos de los honorarios no van a tener ese beneficio que dijimos acá del 25%, ¿cierto? Pero a cambio de eso, ¿qué va a poder hacer? Mírelo acá arriba. Se resta los costos y deducciones.
¿Y eso qué hace? Inmediatamente hace que este contribuyente pase a pagar un impuesto de 94.744.000 sin hacer más. ¿Listo? Entonces ahí uno qué diría, ¿por dónde me voy? Hasta ahí. Me voy porque los honorarios los voy a restar los costos y gastos que sean imputables. Pero resulta que muchas personas que tienen honorarios, pues no tienen todos estos gastos. Entonces no tienen forma de restarse todo esto. Entonces digamos que solo tienen 24 millones para restarse. ¿Sí? Entonces esta persona que tiene 62 millones, solo se va a restar 24. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Cómo queda el cálculo del impuesto? Ese cálculo del impuesto pasa a 105 millones, ¿cierto? Entonces, digamos, en este ejemplo puntual, uno dice, no importa, así tenga poquito para restarme, me sale mejor. ¿Por qué? Porque es superior al beneficio que está obteniendo del 25%. Pero si este beneficio no es superior, entonces, ¿qué decisión hay que tomar? Hay que marcar en la declaración que se lo va a llevar, es como si fuera un ingreso laboral. ¿Listo? Entonces, ahora bien, ¿qué sucede? Después de hacer ese ejercicio de declaración de renta por el sistema cedular de esta persona, entonces uno dice, ¿qué más hay que pagar? Pues resulta que esta persona tiene que calcular el anticipo del impuesto de renta, que lo mencionaba yo en la charla anterior, que les decía que como va a subir tanto el impuesto, porque en el ejercicio de la semana anterior veíamos que una persona con un ingreso de 400 millones, que con la norma actual le da 57 millones a pagar, ahora le da 54 millones, ahora le daría 97 millones si nada cambiara. Es decir, si tuviera el mismo ingreso. ¿Por qué? Por esos límites que coloca esta norma. Entonces acá no vamos a comparar contra la norma actual. ¿Por qué razón? Pues porque ya no tiene sentido. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué si esto ya es una realidad? ¿Cierto? Entonces ya acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar qué otro impuesto o qué otro desembolso vamos a tener que hacer. ¿Para qué? Para que nos podamos anticipar. Entonces resulta que vamos a dejar el ejercicio ahí por ahora, vamos a borrar estos 113, digamos que ese impuesto es de 105 millones. Entonces, ¿qué ocurre con este contribuyente? Resulta que tiene una retención en la fuente muy pequeña. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos tomando esta retención y estamos dividiendo en el ingreso. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que solo de todos esos ingresos tuvo una retención en la fuente de 16 millones. ¿Eso qué hace? Eso hace que tenga que hacer un anticipo del impuesto de renta, ¿cierto? Donde cómo se calcula el anticipo. El anticipo depende si es la primera, la segunda o es la tercera vez o más que declara. En este ejemplo, estamos trabajando con una persona que lleva más de 3 años declarando renta. Entonces, hay dos opciones de calcular esto. La opción 1 es tomar, y acá lo voy mostrando, es tomar el impuesto de renta, vamos a ver acá, es tomar el impuesto de renta, ¿sí? Aplicarle el 75% y restarle la retención en la fuente. ¿Listo? Y eso da un valor. Y en la segunda es que es promediar el impuesto neto del año anterior más el de este año, multiplicarlo por el 75% y restarle la retención en la fuente. ¿Y cuál se toma? Se toma el que uno quiera. Donde usted cuál escogería. Yo escogería el menor, es decir, estos 27 millones. Venga, ¿y cómo puedo hacer para que este anticipo no sea tan grande? Entonces lo que tiene que hacer es anticiparse, ¿cierto? Entonces, como vamos en un ejercicio en el cual es una persona asalariada, usted le manda un correo electrónico a la empresa, a talento humano, y va a solicitar que le hagan una retención en la fuente más grande, porque digamos en este ejemplo, mire, eso
equivale al 3,66%. Entonces le va a decir, vea, hágame el favor y me practica una retención del 8%. ¿Sí? Por poner un ejemplo, entonces digamos que ya no fueran 16 millones, sino que fueran unos 40 millones. Vamos a poner un ejemplo acá. Esa fue la retención que le hicieron en todo el año. Entonces mire que ya el anticipo sería menor, 4 millones. Y si le hubieran hecho una retención de 45 millones en el año, ¿qué pasaría? No tiene que hacer anticipo. Entonces hay muchas personas que prefieren que le hagan retención en la fuente durante todo el año. ¿Para qué? Para que al momento de ir a pagar su declaración, pues no tenga que pagar tanto en bancos, ¿cierto? Pero en este ejemplo, como es un ejemplo muy ácido, en el cual el impuesto es muy grande y no tenía anticipos de años anteriores, tenía una retención que finalmente se torna bajita para los ingresos que tiene, pues le va a tocar pagar en bancos mucha plata, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno se puede ir anticipando, ¿cierto? ¿Anticipando a qué? Anticipando a calcular el anticipo si quiere que no le dé anticipo. O, pues, es decir, subir la retención o seguir subiéndola más si lo que quiere es que le toque pagar menos en bancos. Entonces acá ya vamos a irlo complicando. Entonces vamos a mirar que esta persona, recuerdan que no tiene deducciones de préstamos de vivienda ni de salud prepagada. Entonces miremos cómo hacemos si esta persona hace un aporte a la AFC, ¿cierto? Entonces mire que es una persona que tiene unos ingresos de más de 400 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona hiciera un aporte, digamos que en el año de unos 50 millones de pesos a la AFC? Recordemos que la AFC es una cuenta de ahorros que está a su nombre, la cual usted puede destinar un dinero y solo lo puede retirar. ¿Para qué? Para adquisición de vivienda. Si lo retira antes de 10 años para algo diferente, va a tener una penalidad, que es que, pues digamos que el ahorro que tuvo inicialmente. Entonces, resulta que si esta persona tiene un aporte a AFC de 50 millones, ¿qué va a pasar con el impuesto? Le bajó. Y el valor a pagar en bancos le bajó. Miren que el impuesto le queda en 93,932 y el valor a pagar en bancos es 48,932. Si volvemos y lo quitamos, podemos observar que le va a dar un valor a pagar más grande, 60 millones de pago en bancos, ¿sí? Y un impuesto de 105 millones. ¿Y cómo hizo para bajar eso? Simplemente haciendo un aporte a una cuenta de ahorros que está a su nombre, ¿cierto? Que es su dinero y que usted lo puede retirar, digamos, para hacer una compra de un inmueble. Entonces, si usted en este momento está pagando un inmueble y no tiene una AFC, lo primero que tiene que hacer es abrir una AFC. ¿Pero por qué? Si usted se anticipa y ve que va a tener un beneficio, ¿cierto? Porque ya enseguida lo vamos a cambiar y vamos a colocar con un ingreso inferior. Y se van a dar cuenta que ese beneficio no le va a servir para nada. ¿Por qué le sirve acá en este ejercicio? Porque tiene un beneficio que no ha utilizado de 33 millones. Entonces, ¿qué pasa si acá en vez de 50 guarda 40? ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa. Vamos a ver acá. Vemos que no cambia nada. Vamos a ver. Debería cambiar. Vamos a ver. Resulta que acá me falta algo y es que tengo que elegir este valor.
Acá era colocarlo acá. ¿Listo? Era acá. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Ocurre que se acuerdan que había 30 millones que tenía de beneficio que no se había restado. Pues acá ya con 40 se lo restó todo. Es decir, ¿tengo que guardar 50 en este ejercicio? No, con 40 tengo. Entonces, también es bueno anticiparse a eso. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente van a guardar el dinero en la AFC para obtener beneficio tributario y en este momento no tiene planes de adquisición de vivienda, pero de pronto más adelante. Entonces, de tener la plata guardada en otra parte donde no le vaya a dar ese beneficio, pues simplemente guarda el pedacito que necesita en una AFC para tener este beneficio tributario. ¿Listo? Entonces ahí, sin mucho esfuerzo, logró bajar su impuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, con todo esto que estamos modelando acá, pues tendría que pagar un impuesto de 93 millones, se restaría la retención en la fuente y la diferencia tendría que pagarla en bancos. Entonces, ahora bien, uno dice, vamos a compararla contra el régimen simple. Entonces, vamos a ver si aplicaría o no aplicaría, ¿sí? Entonces, primero vamos a abordar todo el sistema cedular y ahora nos venimos a ¿qué? A hacer la comparación por régimen simple. ¿Listo? Entonces, esta persona, tenemos claro que va a tener un impuesto de 93 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasa si además de eso tiene pensiones? Entonces vamos a empezar a desbloquear. Esta persona tiene unas pensiones, es decir, es una persona que ya tiene una pensión, pero también sigue trabajando y tiene honorarios. ¿Qué cambia? No le cambia nada. ¿Por qué razón? Porque en este ejercicio, pues tiene unas pensiones de 120 millones. Se puede restar el aporte que hace a salud, el aporte que hace al Fondo de Solidaridad Pensional, ¿cierto? Que es el ingreso no constitutivo de renta, y la diferencia es la renta líquida de pensiones, que en este ejemplo daría 103.800.000 pesos. Pero hay una pensión de jubilación que es exenta, que es hasta 1.000 VTs por mes. Así que acá, todos estos 103 millones son exentos. Recuerden que hubo mucho ruido con esta reforma porque iban a gravar las pensiones, pero finalmente no ocurrió. Entonces, en este ejercicio, ¿cambiaría el impuesto? No, hay que declararlo, sí, por supuesto, hay que declararlo. Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿por qué lo está incluyendo? Porque ahora vamos a hacer la simulación con régimen simple y se van a dar cuenta la importancia de haber marcado esta pensión acá. ¿Sí? Ya hicimos el ejemplo en dividendos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de que esta persona, además, tenía unas rentas no laborales, ¿cierto? Y esas rentas no laborales, vamos de ejemplo, digamos que tuvo unos ingresos de 80 millones por unas actividades agropecuarias. Y tuvo unos gastos, unos costos de 30 millones, ¿cierto? Entonces, esta persona, mire que además de los ingresos que ya marcamos, tuvo estas rentas no laborales. ¿Por qué tengo este 38% acá? Porque estoy tomando el costo y lo estoy dividiendo en el ingreso. Porque, ¿qué dice la norma? La norma en esta reforma está diciendo que hay unos costos, digámoslo de una manera fácil de entender, unos costos tolerables, entendibles, de hasta el 60% del ingreso, ¿cierto? Es decir, que si ese costo va a ser superior, la norma no lo dice, pero no lo intuye, va a ser más visible para la DIAN. Entonces acá uno va haciendo esta verificación. Y resulta que esta persona pues también tiene una propiedad alquilada. Entonces acá tuvo además unas rentas de capital por 24 millones de pesos, ¿cierto? ¿Y qué me puedo restar? Porque ustedes se preguntarán, ¿y si yo tengo unas rentas de capital por arrendamientos, yo qué me puedo restar? Entonces usted se puede restar todos los costos y gastos imputables a la generación del ingreso. Ejemplo,
Entonces, acá yo les traigo ejemplo. Resulta que ustedes llegan y pagan la administración del inmueble, entonces se la pueden restar. Y si eso lo paga el inquilino, no, entonces ustedes no la pueden restar porque ustedes se pueden restar lo que ustedes pagan. Pero resulta que también le hicieron un mantenimiento a ese bien, a ese apartamento. Si tienen una factura, se la pueden restar. Y resulta que también le pagan a una agencia de arrendamiento, donde generalmente es el 10 más el IVA, o sea, el 11,9. También se lo puede restar, ¿cierto? A modo de ejemplo, acá se va a restar 6.856.000 pesos. ¿De qué? De un arrendamiento, de un ingreso por arrendamiento de 24 millones. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tiene esta persona? Ya dijimos, tuvo salarios, tuvo rentas no laborales, tuvo rentas de capital. La depuración es exactamente la misma, es decir, uno se va restando lo que tiene, ¿cierto? Lo que se puede restar, que ya lo explicamos, y llegamos acá, miramos, ya vimos lo de pensiones, y se calculó un impuesto. Pero ahorita que esta persona también tuvo una ganancia ocasional. Una ganancia ocasional, ¿por qué? Porque tuvo un inmueble por más de 2 años. Y ese inmueble lo vendió en 800 millones. Y así quedó en las escrituras. ¿Y cómo lo declaró el año inmediatamente anterior? Ah, no, lo venía declarando por el predial. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, porque estamos acostumbrados siempre a colocar el activo por lo más poquito, por el predial, ¿cierto? Y mire lo que ocurre acá. Como lo tiene declarado por el predial, pues le da una ganancia ocasional de 500 millones en este ejemplo. ¿Y cuánto tiene que pagar? Recordemos que la reforma hizo una modificación y cambió la tarifa del 10% al 15%. ¿Listo? Entonces esta persona tiene que pagar además un impuesto de 75 millones de pesos de ganancia ocasional, donde ¿cómo lo hubiera solucionado? Lo solucionaría subiendo el valor del activo, ¿cierto? Basado en los artículos pues, del Estatuto Tributario que permiten hacer eso, que es el 71 y el 73. Entonces, si hacen una planeación tributaria en este año, ¿qué van a hacer? Se van a anticipar porque el próximo año, que es el 2023, que van a hacer la declaración de renta del periodo grabable 2022, van a subir el activo, ¿cierto? Si están pensando que lo van a vender, ¿cierto? Y si no lo están pensando, mi recomendación siempre es súbalo porque algún día usted lo vende y se va a ahorrar una plata importante en impuestos de ganancias ocasionales. ¿Listo? Entonces, la invitación es no declaren por el menor valor. Además, la norma dice todo lo contrario, dice que se declara por el mayor valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En este ejercicio ya más completo, esta persona también tuvo unas ganancias ocasionales. ¿Sí? Ya vimos que los honorarios nos lo vamos a llevar como honorarios como tal. Entonces, ¿acá qué cambia? Cambia que el impuesto sube. ¿Por qué sube? Porque recordemos que la renta líquida de la cédula general ya cambió. ¿Por qué? Porque subió lo que fue por la renta de capital y por la renta no laboral, ¿cierto? Entonces ya le subió el impuesto. Porque recordemos que esa sumatoria de esas rentas líquidas es las que se llevan a la tabla. ¿Listo? Y obviamente eso hace pues que le cambie el valor a pagar en bancos. ¿Por qué? Porque además de ese valor que paga impuestos, tiene que pagar este otro impuesto que se llama ganancias ocasionales, que son 75 millones de pesos en este ejemplo. Puede ser menor si en el caso de ustedes venden es una propiedad de 400, de 500 y la tenían con un costo alto, ¿cierto? Porque acá, si llegamos y cambiamos esto, a modo de ejemplo, miren qué pasa si no lo tenían por predial, sino que lo venían ajustando. Entonces, si tenía un costo de 500, mire que ya el impuesto le pasó de 75 a 45. Y lo único que tuvieron que hacer fue haber aprovechado las ventajas que tienen las normas, ¿cierto? De ahí la importancia de uno anticiparse.
Pero si ustedes hacen esto en el año 2024, pues ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque ya son hechos cumplidos. Entonces acá, pues daría unos impuestos muy altos porque estamos hablando de que tiene ganancias ocasionales y que tiene ingresos por todo lado. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué más me podría restar? ¿Cierto? Entonces resulta que ya vimos que fue llegando a todos los topes, es decir, esta persona no se puede restar más. Conclusión, el asalariado muy poco se puede restar, ¿sí? El de que tiene honorarios, que asume riesgos, como lo expliqué ahorita, se puede restar, ¿qué? Esos costos y gastos. Entonces, si no tiene ingresos por salario, sino que tiene esos ingresos por honorarios, donde está asumiendo riesgo, pues puede mirar cuáles son realmente los costos que tenga para que se lo reste. Para tener esas restas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener todos los soportes. ¿Listo? Ahora bien, resulta que yo ahora mencionaba lo del aporte. Acá en rentas de trabajo, habla del aporte voluntario a la cotización al fondo de pensiones obligatorias, que es hasta el 25% del ingreso sin pasar 2.500 VT, que son 106 millones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta persona hace ese aporte? ¿Y eso a quién le conviene? Pues le puede convenir, digamos, si usted está en el sistema público, ¿cierto? Como usted es las pensiones, es el ingreso que tenga en los últimos 10 años, pues digamos que eso ahí no tendría como mayor sentido. Es decir, pues mayor sentido, no, a ver, corrección. Usted tiene un aporte, entonces si usted sube ese aporte y lo cogen por el promedio de los últimos 10 años, pues obviamente ahí usted va a poder, ¿qué? Mejorar su ingreso de pensión. Pero ahorita que si usted todavía le faltan muchos años para pensionarse, de pronto esa parte no es tan buena, ¿sí? Y si está en el fondo privado, pues igual ese dinero es suyo. Entonces, ¿usted está haciendo qué? Usted está subiendo ese valor. Entonces, eso no aplica para todos. ¿Eso aplica para quién? Para los que estén en los últimos años de esa, digamos, de los últimos años para llegar a pensionarse. Llamémoslo de esa manera. Entonces, en este ejemplo vamos a simularlo. Vamos a decir que esta persona va a hacer un aporte. Listo. Y ese aporte va a ser ¿de cuánto? Digamos que va a ser de 20 millones. Vamos a ver en cuánto está, en este momento está este impuesto, miremoslo acá, para que tomemos nota de él y nos damos cuenta si nos cambia o no nos cambia. Tenemos 115 millones 782 mil. ¿Y qué pasa si esta persona hace un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias? Digamos que ese aporte lo hace por 50 millones de pesos. Si hace ese aporte de 50 millones, vamos a ver si nos cambia el impuesto. Miren que nos cambia, nos baja de 115 a 98 millones. Entonces, repito, no aplica para todos. Por eso es que las planeaciones tributarias se hacen uno a uno, porque cada persona es un mundo diferente. ¿Listo? Entonces vamos a devolvernos y vamos a quitar esos 50 millones. Vamos a darlo en cero y volvamos acá al cálculo del impuesto de anticipo. Listo, borremos este y estamos acá. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer? No, miremos a ver si nos aplica el régimen simple. Entonces, para ello vamos a hacer una presentación del régimen simple, algo más completo. ¿Sí? Y por eso vamos a pasar acá a la presentación del régimen simple. ¿Cuál es la finalidad del régimen simple? Reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, impulsar la formalización laboral y empresarial. ¿Cuáles son las características de este?
Entonces, se pagan varios impuestos en una misma declaración. Es voluntario y opcional. La DIAN podrá clasificarlo de oficio. No se tiene en cuenta en el ingreso bruto los ingresos no constitutivos de renta. Ya vamos a hacer un ejercicio de esto. Ni los ingresos, ni de ganancia ocasional. El hecho generador son los ingresos susceptibles a producir incremento en el patrimonio. Las actividades se clasifican en 5 grupos, ¿cierto? Y se elige una. Si usted aplica para varios grupos, ¿por cuál debe declarar? Por la que dé el mayor impuesto. Listo, y ya lo vamos a mirar. Se presenta una declaración anual y unos anticipos cada 2 meses, es decir, bimestrales. El saldo a favor en la declaración anual se puede compensar en la siguiente declaración, pero si se cambia de régimen, el saldo a favor se debe solicitar a la DIAN. ¿Cómo así? Es importante saber eso. Resulta que usted hoy está en el sistema cedular de tributación, ¿cierto? Pero usted dice, no, ahorita vamos a ver si aplica. Entonces dice, ah, sí, aplico para pasarme el régimen simple. Me voy a pasar. Y tiene un saldo a favor en su declaración de renta. Ese saldo a favor, cuando uno pasa de un año a otro, ¿qué hace? Arrastra el saldo a favor. Acá no lo puede hacer. Usted ya, ese saldo a favor, pues lo que tiene que hacer es reclamárselo a la DIAN, porque si no, pues lo va a perder. ¿Por qué? Porque usted, si se cambia al régimen simple, usted no puede coger su saldo a favor del sistema cedular y llevarlo al régimen simple. Y si usted está en el régimen simple y se va a volver al sistema cedular, si usted llegara a tener un saldo a favor en el régimen simple, no lo puede pasar para el sistema cedular, entonces también lo tendría que solicitar a la DIAN. ¿Listo? ¿Qué beneficios tiene esto? Que en una sola declaración se pagan hasta 6 impuestos, como lo mencioné hace un momento. Y ahí estoy hablando. El impuesto como tal, que es el sustituto de la renta, que es el simple, impuesto nacional al consumo para quien aplique, ganancia ocasional, si se diera, industria y comercio para quien aplique, avisos y tableros y sobretasa bomberil, ¿cierto? Y con un solo recibo se anticipa el pago de hasta 6 impuestos, que es la parte del simple, el impuesto nacional al consumo, industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil e IVA. ¿Por qué razón? Porque el IVA, al que está obligado, ¿cierto?, se va a incluir en la declaración del régimen simple, ¿cierto? Más bien en el recibo que se hace bimensual del régimen simple. Y se presenta es una declaración anual. ¿Qué otros beneficios tiene? Que se puede descontar los pagos realizados por el empleador a pensiones y también se puede restar el 0.5%, eso es un descuento de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? También estarán exonerados de aportes a salud y parafiscales, ¿sí?, como dice el artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, en lo que tiene que ver con ICBF y SENA, es decir, solo paga caja de compensación. ¿Sí? ¿Aplica para quién? Para esas personas naturales que tengan 2 o más trabajadores y que el ingreso sea inferior a 10 salarios. No estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarlas, excepto en los pagos que hagan laborales y retenciones a título de IVA. ¿Cómo así? Pues uno de los beneficios es que a ustedes ya no les van a hacer retención en la fuente. Entonces, si bien es cierto que hay que pagar ese anticipo bimestral, que ya vamos a ver eso cómo se calcula, pues también es importante saber que no les van a hacer retención en la fuente. Entonces, si ustedes tienen un ingreso por honorarios, les sigue entrando el honorario al 100%, y de ahí pues digamos que van a tener la caja para pagar ese anticipo, que va a ser inferior a lo que les venían cargando de retención en la fuente. Más beneficios. No existe renta por comparación patrimonial. Tampoco se calcula renta presuntiva, eso ya no va. ¿Sí? Hay una simplificación en la inscripción del RUT. Se fomenta la formalidad en los sectores productivos por municipio y se genera un mayor recaudo. Digamos que esos son los beneficios. Pero ¿cuáles son las desventajas? Porque eso tan bueno no dan tanto.
Primero que no aplica el beneficio de auditoría. ¿Qué es el beneficio de auditoría? Ya en el ejercicio lo vamos a ver. Y es que la norma nos permite que la DIAN tenga menos tiempo para revisarnos la declaración. Ya lo vamos a ver. No se deducen costos y gastos, como lo acabamos de ver en el de honorarios, que se podía deducir. Acá no, acá es un porcentaje que se le aplica al ingreso bruto. Ya lo vamos a ver. No aplican deducciones imputables ni rentas exentas. Y el impuesto anual se paga mediante 6 anticipos, lo que puede ocasionar un esfuerzo adicional en flujo de caja. ¿A quién no le puede servir esto? Al que le presta servicios a una EPS, por poner un ejemplo, y esa EPS no le está pagando cumplida, sino que le está pagando, pues las carteras ahora están a 180 y hasta 210 días. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes hoy, si pasando al régimen simple, teniendo que hacer un anticipo cada 2 meses y recaudando cada 6 meses, ¿sí? De pronto ahí le afectaría la caja, pero si ustedes les vienen pagando cada 30 días o cada 60 días y además tienen una porción que es de particulares, que es de contado, entonces pueden tener una caja que pueden utilizar acá. ¿Por qué? Pues porque con lo que les dejan de hacer de retención en la fuente, con eso les da de sobra para pagar ese anticipo. ¿Listo? ¿Quiénes pueden optar al régimen simple? Entonces dice, persona natural que desarrolle su actividad bajo una estructura empresarial, es decir, los que asumen riesgo. ¿Quién más? Personas jurídicas, que los socios sean personas naturales residentes en Colombia y que sus ingresos brutos del año anterior sean inferiores a 80.000 VT, son 3.000 millones para el año 2022, y no sobrepasar ingresos brutos de 80.000 VT en el año 2023, que serían de 3.393 millones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si pasa de ahí, deja de pertenecer al régimen simple y tiene que volver al régimen de sistema cedular. Para poder optar al régimen simple debe estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Entonces mire que si se hace la planeación desde ya y de pronto no está al día, ¿qué puede hacer? Pues se pone al día. Listo. ¿Quiénes no pueden optar por este régimen simple? Personas jurídicas, extranjeras o establecimientos permanentes. Personas naturales sin residencia o establecimientos permanentes. Personas naturales residentes con relación laboral. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay médicos que están hoy con un vínculo laboral. ¿Y qué es lo que están pensando? Ah, no, voy a que me cambien el contrato, que me lo pongan por prestación de servicios y me paso al régimen simple. Pero resulta que si usted simplemente le van a dar un contrato de prestación de servicios, pero es por horas, y usted no asume ningún riesgo, usted no puede optar al régimen simple. Ah, ¿y qué pasa si opto? Pues realmente, pues queda expuesto ante la DIAN. Si la DIAN se da cuenta, lo saca del régimen simple. Entonces ya sí es un riesgo, pues, que yo no recomiendo asumir. ¿Sí? Porque es muy clara la norma donde dice, usted puede optar si usted asume riesgo, es decir, si usted dentro de ese riesgo puede tener utilidades o puede tener pérdidas. Es decir, como lo decíamos acá hace un momento, persona natural que desarrolla una actividad bajo una estructura empresarial. No quiere decir que tenga una empresa, simplemente que asume costos y gastos. ¿Listo? Las sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Entonces no es así como tan básico de acá para abajo. ¿A qué le está aplicando esto? A que no es que yo tengo una empresa, yo soy el único empleado de mi empresa, ¿cierto? Y entonces ya no va a tener un salario, sino que digo, prestación de servicios y tan, régimen simple, ¿cierto? Entonces, régimen simple para la empresa no se puede, ¿cierto? Para la empresa como tal. Como persona natural, sí, pero para la empresa no, porque recordemos que las personas jurídicas también se pueden ir para el régimen simple. Filiales de sociedades no residentes
sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o el exterior. Las entidades financieras no pueden optar. Y sociedades resultantes de una escisión ocurrida en los 5 años anteriores al momento de la solicitud. ¿Qué significa eso? Resulta que usted tiene una empresa que factura mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Ah, no, pues hagamos una decisión, es decir, separemos alguna unidad de negocio de esta empresa, montemos otra empresa. ¿Para qué? Para que los ingresos que están en una queden repartidas en 2, en 3 o en muchas empresas. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Me vuelvo acá. ¿Se acuerdan que tiene unos topes? Ingresos brutos, 3.000 millones. Entonces, si la separo, me quedan varias empresas, cada una con menos de 3.000 millones, entonces todas me las llevo para régimen simple y tributo menos. Pero resulta que no se puede. ¿Por qué? Por este punto que se coloca acá, de que no puedo optar al régimen simple las sociedades resultantes de una decisión ocurrida en los 5 años anteriores al momento de la solicitud. ¿Listo? Entonces resulta que hay unas actividades, ¿sí? Y unas actividades que no aplican para el régimen simple. ¿Cuáles son? Las actividades de microcrédito, las de gestión de activos, intermediación en venta de activos, arrendamiento de estos, y o las actividades que generan ingresos pasivos, es decir, rentas de capital, que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. ¿Cómo así? Muy sencillo. Si usted es una persona, ¿sí?, que sus ingresos, más del 20% de ese mix de ingresos, como el ejercicio que hicimos ahora, si más del 20% de su ingreso es por rentas de capital, es decir, pues, arrendamientos o rendimientos financieros o dividendos, usted no puede pertenecer al régimen simple. ¿Listo? Si ese mix de ingresos, ¿cierto? Si en el mix de ingresos la participación de lo que acabo de mencionar es inferior al 20, sí puede estar. Ya pueden ustedes ir ahí mirando si puede estar o no puede estar. Recuerden, si es asalariado, no puede estar. ¿Listo? Entonces, con una que no cumpla, ya no puede aplicar. ¿Quién más no puede optar al régimen simple? Los de facturaje o factoring, servicios de asesoría financiera y o estructuración de créditos, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, fabricación, importación o comercialización de vehículos, actividad de importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, explosivos y detonantes. Ahora bien, ¿cuáles son los grupos que mencionamos ahora? Entonces, en el grupo 1 están tiendas pequeñas, minimercados, los que ven ahí. ¿Cuál es el que nos puede interesar a nosotros? Nos puede interesar el 3 o el 4, sobre todo, ¿cierto? Donde ustedes, el 4, como estamos, esto es una charla para la cooperativa de médicos de Antioquia, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensa uno? Que la mayoría de las personas que están en este momento en esta charla, pues son médicos, y para los médicos está esa actividad 4, ese grupo 4 que dice educación y actividades de atención de la salud humana, que es nuevo. Ese grupo no existía, ese grupo está acá en la reforma tributaria. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué, vamos a ver cuál es la actividad que le aplica. Recuerden que es el grupo 4, entonces en ese grupo 4, ¿cómo sería esto? Vamos a ubicarnos acá. Resulta que acá arriba está el anticipo bimestral y abajo está la declaración anual. Entonces, si nos ubicamos en la actividad 4, a modo de ejemplo, podemos ver, miremos en la declaración anual. Si este contribuyente está, no lo voy a hablar en VTs, acá lo pueden ver, pero hablemoslo en valores absolutos. Si tiene un ingreso hasta 254 millones, el impuesto que va a pagar después, pues digamos, va a haber una depuración, pero la tarifa marginal es ¿cuánto? O el impuesto o la tasa que le vamos a aplicar a ese ingreso, sin hablar de depuración todavía, sería el 3,7%. Pero si tiene un ingreso bruto, ¿qué es ingreso bruto? Ingreso bruto es sin restar nada, sin hacer deducciones. ¿Listo? Entonces, si yo hago una factura y después hago una devolución que baja el ingreso, tengo que hacerlo ¿por cuál? Por la factura antes de la devolución, es decir, por el ingreso bruto.
Entonces, digamos ahí, digamos que no es una ventaja muy grande. Entonces, depende de qué, de cómo sea su negocio, ¿cierto? O cómo sea su situación. Si usted es una persona que generalmente no tiene devoluciones o, no sé, o glosas, pues no tiene ningún problema con esta restricción. Si usted tiene unos ingresos en el año entre 254 y 636 millones, la tarifa es del 5. Si es de 636 a 1272, 5,4 y a 1272 a 4241, 5,9. ¿Listo? Entonces sigamos acá. Acá ya mencionábamos, digamos, algunas particularidades, que es cuando se realicen dos más actividades, estará sometido a la tarifa más alta, ya lo habíamos hablado ahora. Y resulta que usted se puede inscribir en el RUT. En el RUT tiene que hacer una inscripción para el régimen simple a partir del 1 de enero, ¿sí? Y quiero hacer una claridad. Es hasta el último día hábil de febrero. Lo que es hasta el 31 de enero es si usted se va a retirar. Si usted está en el régimen simple y se va a pasar al sistema cedular, tiene hasta el 31 de enero. Pero ahora hay ampliación y resulta que ya puede tomarse hasta el último día hábil de febrero para pasarse al régimen simple. Si usted está en el régimen simple, no se puede salir durante el año. No es que yo me entro al régimen simple y voy mirando y si algo me salgo, no. Usted no se puede salir. Usted lo pueden sacar, que es diferente, o se puede salir, es si pasa algo, y es que usted se vuelve asalariado, o usted pasa los topes de ingresos. En el momento que pase eso, usted se debe retirar del régimen simple, debe hacer una comunicación a la DIAN, debe informar por qué se está retirando, y tiene un mes, ¿para qué? Para hacer los ajustes. ¿Cómo así que los ajustes? Sí, porque si usted está en el régimen simple, y de pronto está, digamos, usted era un obligado, un responsable de IVA, ¿cierto? Entonces, al usted pasarse al sistema cedular, usted sabe que tiene que presentar, ¿qué? Una declaración de IVA, que es diferente a esto, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Pero, pues, digamos, ustedes, los médicos, su actividad no está grabada con IVA. Cada año decidirá si continúa o cambia de régimen hasta el 31 de enero. Entonces, acá ya nos vamos a ¿qué? Al archivo Excel nuevamente. Y ya con esa explicación, de entrada sabemos que en este ejercicio esa persona no puede pertenecer al régimen simple. ¿Por qué razón? Por la razón de que es asalariado. Entonces, vamos a cambiar el ejercicio y vamos a decir que estos 350 millones los tuvo fue por honorarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar acá y vamos a colocar honorarios 400 millones. Listo, que son 350 más los 50 que tenía acá. Y simplemente borremos todo esto. Listo, ¿para qué? Para que podamos llevarlo a que sí pueda estar en el régimen simple. Entonces, recordemos, si tiene ingresos por salarios, no puede pertenecer al régimen simple. Ah, y es que yo tengo ingresos por salarios, pero tengo otros ingresos. No, con tal de que incumpla uno, no puede participar ahí. Entonces, mire que yo quise acá, pues simplemente cambié esto. Puse acá 400 millones y dejo los mismos 12 millones de particulares. Ahora bien, tiene soporte de salud, pensión, listo. Lo mismo, mire que acá no cambió mucho. Ahora bien, resulta que pues, tiene 400 millones de ingresos, 412, entonces pues no coloquemos algo más real, no coloquemos que tiene solo unas deducciones de 24 millones, sino que más o menos llevemos esto a que sea un 40%. Entonces coloquemos más o menos por acá, coloquémoslo en cualquiera simplemente para que nos reste. Digamos que acá tiene unos gastos de personal de, no sé, 20 millones. Digamos que tiene una persona que venga a 2 millones, entonces son 24, pongámosle unos 26 millones de pesos. Y digamos que tiene otros gastos, que son los insumos y todo lo que se consuma, más o menos de unos, digamos que unos 150 millones. Entonces, ¿eso cuánto le daría? 200 millones de 400, el 50. Listo, mire que lo estoy colocando con buenas deducciones.
Eso sí, tiene que tener los soportes de todo esto. Pero es un ejemplo. Ahora bien, recuerden que acá colocamos que esta persona va a declarar como honorarios. Entonces, por eso no le marcamos la X. Y podemos ver acá, cuando pasamos a la renta líquida de la cédula general, miren que ya no tiene rentas de trabajo, ya no tiene salarios y todo está acá, ¿cierto? Por honorarios. Ahora bien, lo demás, dejémoslo igual. Listo. Entonces esta persona, mire que tiene rentas de trabajo, pero honorarios, tiene unas rentas de capital, pero esas rentas de capital ahorita vamos a ver si es más del 20%. Entonces tiene 80 y 20, 100. ¿Cuánto es el 100? Y va a ser 100 más 400 de ingresos de honorarios. Acá lo vamos a ver. ¿Cuánto le da eso? 528. ¿Cuánto es el 20? El 20 son 105.600.000, ¿cierto? Entonces, estas rentas de capital pasarían. Vamos a bajarlo para que nos den el ejercicio. Vamos a colocar que esas rentas no laborales son de 40 millones. ¿Para qué? Para que podamos validar al pasarnos para el régimen simple. A ver qué ocurriría. Entonces ya acá tiene unos ingresos de 488, donde el 20 serían 96 y le puede dar tranquilamente ahí. Entonces mire que acá no está pasando ese 20% de rentas de capital. Listo. Pasemos acá, ganancias ocasionales y no importa. Y nos venimos acá para el cálculo del impuesto. Entonces mire que nos cambió el impuesto, ¿cierto? Ya estamos acá hablando de un impuesto de 51 millones. ¿Por qué? Porque resulta que acuérdense que el ingreso que tuvo, lo tuvo por honorarios, ya no por salarios, ¿cierto? Y mire que antes no se podía restar, sino hasta unos topes, y acá ya sí no le aplica ese tope porque se está restando los costos y gastos, ¿cierto? Entonces, aunque sí le aplica el tope, pues al restarse costos y gastos, ese no tiene tope. A ver, para hacerme entender. Cuando hablo costos y gastos, estoy hablando de estos costos y deducciones procedentes. ¿Se acuerdan del tope del 40%? Eso es más abajo, acá no tiene tope. Entonces esto beneficia a todos menos a las rentas de trabajo, porque las rentas de trabajo no se pueden restar costos y deducciones procedentes. De ahí que tiene un beneficio muy grande el independiente con esta norma, ¿cierto? Entonces volvamos acá, seguimos igual. Mire cómo bajó el impuesto, que ahora estaba por el orden de los 100, ya bajó a 51, no va a cambiar nada del impuesto de la ganancia ocasional, pero ahora miremos cómo sería por régimen simple. Entonces, ¿en qué grupo estaría? Pasémonos a la presentación y vemos, ¿en qué grupo está, digamos, esta actividad que estamos hablando de atención de salud humana en el grupo de salud humana en el grupo 4? Entonces, bueno, entonces vamos a ver, estamos acá en el grupo 4. ¿Cuál es nuestro ingreso bruto? Entonces acá nos lo traemos. Y acá viene el punto de las pensiones. Resulta que esta persona tiene unas pensiones. Y vemos que por el sistema cedular, las pensiones no pagan, porque tienen una exención muy grande. Pero si se va a ir a comparar contra el régimen simple, resulta que en las pensiones, acuérdese que acá usted no tiene rentas exentas. Es decir, que el ingreso por pensiones le entra acá como ingreso bruto. Entonces, de entrada uno dice, no, venga, es que el régimen simple no es para las personas que tienen ingresos por pensiones. Pero uno lo puede calcular. Pero si me preguntan, pero yo soy pensionado, ¿yo puedo estar en el régimen simple? Pues no es un impedimento. Es decir, si cumple lo demás, sí puede estar en régimen simple. Pero de entrada le digo, si usted en el sistema celular no paga impuestos por pensiones, ¿se lo va a traer acá a pagar impuestos? Miremos a ver si le da. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendría acá? Ingreso bruto. Ingreso no constitutivo. Entonces, ¿qué se puede restar de ingreso no constitutivo? Se puede restar el aporte que usted hace
a la seguridad social. ¿Listo? Entonces, ¿usted lo tuvo dónde? Lo tuvo en los honorarios y lo tuvo en las rentas de capital y lo tuvo en las pensiones. Entonces se lo resta lo que pagó de seguridad social y le da algo que llama una base, donde aquí hicimos 648 menos 80. Ahí le da la base. Eso lo divide en VTs y acá le da 13.389 de VTs. Ah, entonces eso lo lleva a la tabla. No, eso no lo lleva a ninguna tabla. Eso lo que va a hacer, pues no a la tabla del sistema cedular, sino que nos venimos otra vez para acá a la presentación y se acuerdan que tenemos esta tabla. Entonces miremos en esta tabla, pongámoslo grande, ¿dónde estaría? Entonces no hablemos de VT, o pues hablemos de valores, ¿cierto? Entonces si nos volvemos para acá, ¿cuánto tenemos? Vamos a ponerlo más grande. Tenemos 567 millones, o bueno, en VT 13.389. Entonces, ¿dónde le aplica? Está en la actividad 4. ¿Dónde le aplica? ¿Listo? ¿Cuál sería? 13.389, que son 567 millones, véalo acá. Le daría en la actividad 4 el 5%. ¿Listo? 5%. Entonces, ese 5% es el que vamos a colocar acá. Tarifa, 5%. ¿Está bien? Ahora resulta que ¿cuántos empleados tiene? Entonces dijimos que tenía un empleado. ¿Un salario de cuánto? De 2 millones. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos calculando el impuesto por el régimen simple. ¿Para ver qué? Para comparar cuánto me da por el sistema cedular y cuánto me da por régimen simple. ¿Para qué? Para saber si me sale mejor pagar por el régimen simple, tributar por el régimen simple. Y si me sale mejor, tengo que pasarme el próximo año. ¿Listo? Entonces resulta que esta persona pues tiene un empleado, 2 millones de pesos tiene de ingreso mensual, pero apliquémoslo es por acá. ¿Cuánto es de pensión? El 12. ¿Cuánto paga en todo el año? ¿Y cuánto tuvo de pagos electrónicos? ¿Qué es pagos electrónicos? Resulta que esta persona tuvo unos ingresos de 648 millones en el año y de esos 648, ¿cuánto le pagaron por el sistema financiero? Entonces acá, como ejemplo, estamos diciendo que el 80%. ¿Para qué? Para calcular el 0.5% de ese valor, que se lo puede llevar como un descuento, ¿cierto? Acá en este ejemplo, estamos haciendo el cálculo de un impuesto de ICA, avisos y tableros y sobretasas Banveril, ¿cierto? Y donde yo no esté en industria y comercio porque no estoy obligado, no importa. No importa por qué. Porque es que el valor que usted va a pagar es la tarifa del 5% sobre ese ingreso bruto. Acá lo que estamos mirando es qué más se va a poder restar. Resulta que internamente usted el dinero se lo va a pagar a la DIAN. ¿Y qué hace la DIAN? La DIAN tiene que separar cuánto es de impuesto nación y cuánto es de impuesto municipal. Ya para usted eso es transparente, ¿cierto? Y si usted no está con industria y comercio, entonces todo le queda a la nación. Pero usted no tiene que pagar más ni tiene que pagar menos. Pero acá en este ejercicio hacemos esa separación. Entonces resulta que el municipio, ¿cuánto le correspondería? Acá estamos hablando de una tasa del 0.8%, que sería industria y comercio, es una tarifa simplemente promedio. Este es el avisos y tableros, que es el 15% de este valor de ICA, y sobre tasa bomberil el 3% de este valor de ICA. Recordemos que es un impuesto municipal, es decir, que cada municipio tiene su régimen y define sus tarifas. En este ejemplo, ¿cuánto le haría entonces para el municipio? Pues resulta que el impuesto que paga, que es 28 millones, que es el impuesto bruto. ¿Y dónde sale el impuesto bruto? Pues coger la base por el 5%. De esos 28 millones, 6.117.000 le corresponden al municipio y la diferencia le corresponde a la nación, ¿cierto? Entonces resulta que eso que le corresponde a la nación me permiten ¿qué? Tener unos descuentos. ¿Cuáles descuentos? Vea, yo me voy a restar el pago de pensión,
que hago por la gente que tengo, digamos, vinculada, y el descuento por pagos electrónicos es de 0.5, y de ahí da esos 5.472.000. Entonces, mire que a la nación ya no le va a tocar 22, sino que le resta esto y le quedan 16.800.000, ¿cierto? A la nación. Entonces, ¿cuánto termino pagando? Termino pagando la parte que le corresponde al municipio y la parte que le corresponde a la nación. Es decir, 22.900.000. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo acá todavía puedo hacer más. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que me puedo restar los salarios, ¿cierto? Más que el salario, el aporte que haga pensión, ¿cierto? Y me puedo restar, mire acá, como descuentos, pues vamos acá, el aporte que haga pensión y el descuento que haga, que me hacen, que me dan del 0.5% de los pagos que recibo a través del sistema financiero. ¿Para qué? Para incentivar la bancarización. Entonces, ¿en cuál nos vamos a concentrar? En este. Imagínense entonces si tengo 5 empleados. 5 empleados, entonces ya, mira, si tengo uno, ¿cuánto es el impuesto a pagar? Finalmente, miremoslo acá, 22.900.000. Y si tengo 5, 11 millones. Imagínense. ¿Por qué? Porque tiene esos beneficios. Entonces ya ahí sí depende de cómo es su ingreso y cómo es su negocio, ¿cierto? ¿Y hasta cuánto se puede restar? Se puede restar hasta la parte que le corresponde a la nación, porque la del municipio no se puede tocar. Entonces digamos lo que no, que solo tiene uno. Entonces, ¿cuánto es la tasa de impuesto real? Entonces, cogemos estos 22 millones y los dividimos ¿en qué? Los vamos a dividir en el ingreso, ¿cierto? En esos 648. ¿Y qué nos da? Nos da una tasa real del 3.5%. En cambio, en este mismo ejercicio, vamos a tomarlo antes del impuesto por ganancia ocasional. Allá es el 3.5. ¿Y cuánto nos da acá? Acá lo tenemos. Impuesto neto de renta, 9,66. Entonces, así tenga ese ingreso por pensión, le da. ¿Le da qué? Le da mejor pasarse a régimen simple. Es un ejemplo, ¿cierto? Venga, y abajo, ¿qué es lo que dice? Impuesto por ganancia ocasional. ¿Por qué ese se calcula como se calcula en el otro? Y por eso acá tendría que pagar en banco 67 millones. Entonces ustedes me dirán, pero acá tendría que pagar 51. Sí, pero es que resulta que usted tuvo 45 millones de retención en la fuente. En cambio acá usted no le hicieron retención en la fuente. Entonces en bancos va a pagar. No, realmente en bancos no va a ir a pagar, pero cada bimestre. Cada bimestre usted va a ir haciendo ese anticipo. ¿Sí? Entonces acá ya estaríamos mirando que para la mayoría de personas que apliquen este tema del régimen simple, como quedó esta norma, si tiene ingresos altos, la recomendación es pásese, siempre y cuando haga esta planeación y pueda ver que realmente va a tener unos beneficios. Venga, es que usted está haciendo un ejercicio con muchos ingresos, no hay problema. Si lo hacemos con pocos ingresos, ¿cierto? Pues simplemente, ¿qué podríamos mirar? Si tiene unos ingresos de 200 millones, digamos que de honorarios, solo acá son 5 millones por este lado, ¿cierto? Y resulta que lo que tuvo fue unos salarios, ¿cierto? Por 200 millones en el año, ¿cierto? Entonces tuvo deducción de salud, pensión. Y acá, mire que yo le bajé los honorarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar todas estas deducciones. Digamos que acá simplemente tuvo 2 millones de deducciones. Digamos que no es gasto de personal, sino por acá. Simplemente, a modo de ejemplo, ya para cerrar y pasar a las preguntas. ¿Cierto? Y todo lo demás está igual. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que por sistema cedular, hacemos acá de una vez al cálculo del impuesto, por sistema cedular, le va a dar un impuesto de ¿cuánto? Antes de lo de las ganancias ocasionales, de 38 millones, pero no aplica para el régimen simple. ¿Por qué no aplica para el régimen simple? Porque es empleado.
Ah, pero resulta que esos 200 millones no los tuvo por salarios, sino que los tuvo por honorarios, ¿cierto? Entonces ya no son 300, ni 400, ni 500, sino 200 millones. Y tiene para restarse unos 80 millones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir acá que sí puede aplicar al régimen simple, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Porque tiene ingresos, tiene unos ingresos por honorarios y resulta que asume riesgo. Entonces acá, si nos vamos para este lado, quitemos las ganancias ocasionales para que sea un ejercicio limpio, y cuando hablamos de un ejercicio limpio es simplemente por esas rentas de trabajo, por honorarios, ¿cierto? Que es lo que generalmente ocurre, digamos que no tiene no tiene rentas de capital por arrendamientos, por lo tanto, resto acá, quito acá, porque yo sé que me van a decir, venga, y si es por menos ingresos, ¿cómo queda? ¿Cierto? Tampoco tuvo actividades agropecuarias, entonces pongámosle 0. ¿Cómo quedaría? Mire, tiene unos honorarios, unas rentas de capital y unos dividendos. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá ocurre que el impuesto le quedaría de la siguiente manera. 26 millones de impuesto acá porque le damos una retención de 45, entonces le va a dar saldo a favor. Pero concentrémonos en el impuesto. 26 millones. ¿Y cómo le daría por régimen simple? Por régimen simple le daría 12 millones. ¿Sí? De acá tendríamos que mirar. ¿Dónde estaría? Estaría base de VT 7777, 329. Eso, si nos vamos a la tabla, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta que va a estar de 254 a 636 en el mismo 5%. Entonces acá simplemente no cambiamos nada, todo sigue igual y le daría una tasa del 3,1, o sea, 12 millones versus un impuesto de 26. Entonces mire que le seguiría aplicando. Así tenga para restarse costos y deducciones. Entonces, por eso es que hay que anticiparse, hacer la planeación para ver en el caso particular qué le resulta mejor, ¿sí? Porque solo con hacer esto, mire que pueden ahorrar mucho impuesto. Entonces, ahora sí, si tienen preguntas, con muchísimo gusto, tenemos todo este espacio pues para responder las preguntas que tengan. Bueno, sí, Alex, tenemos varias preguntas y estas han surgido a lo largo de la charla. Bueno, una sería ¿ese aporte de salud sería anual? No, no es que sea el aporte a salud anual. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que, recordemos que para los impuestos nosotros debemos tomar los datos anuales. Entonces yo estoy haciendo digamos, estoy haciendo los cálculos anuales, ¿sí? Es decir, ustedes el aporte a salud es el que hacen cada mes. Pero ¿cuál es el que se declara? La sumatoria de todos los aportes. Entonces, por eso, a modo de ejemplo, pues yo hago el cálculo con el valor anual. ¿Sí? Es eso. Si la persona es pensionada, labora como independiente y tiene ingresos por arriendos e interés. A ver, si la persona es pensionada, ¿Sí? ¿cierto? Tiene ingresos por... Independiente y tiene ingresos por arriendos e interés. Listo. Recordemos que si ese arriendo más interés es mayor del 20% del total del ingreso, no puede pertenecer al régimen simple. Si es menor al 20%, en ese caso particular sí puede. ¿Por qué? Porque es independiente, es decir, que asume riesgos. ¿Sí o no? Es pensionado, no importa, o sea, puede estar. Y tiene rentas de capital, no tiene ningún problema. Esa persona se podría pasar. Tiene que hacer los cálculos para ver si le da mejor pasarse o le da mejor quedarse ahí, en el sistema celular. Porque recordemos que las pensiones
no van a pagar impuestos. ¿Lo de medicina prepagada aún lo van a tener en cuenta para disminuir la declaración o con la nueva reforma ya no se tendrá en cuenta? Sí, sí se tiene en cuenta, simplemente que acá, a modo de ejemplo, pues digamos yo acá, recuerden que cuando fui bajando en las deducciones, ustedes están viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Acá yo mencioné pagos por salud prepagados, seguros de salud, sino que digamos en este ejercicio, pues no coloqué que tenía esa deducción, pero digamos acá, si pagó 10 millones de pesos de prepagada, se los puede restar. ¿Cuánto? El límite. ¿Cuánto es el límite? 192 VT, que son 8.143.000. Entonces acá pues, sino que en el ejercicio pues simplemente no, esta persona no tenía prepagada, pero sí se lo puede restar. Ok. Si hay rendimientos financieros negativos, ¿se pueden deducir? No, lo que pasa es que los rendimientos financieros, como se parte desde un ingreso, si el ingreso negativo es cero. ¿Listo? Fiscalmente, los valores negativos se declaran en cero. Entonces, por eso un rendimiento negativo pues sería cero. ¿Sería mejor hacer aportes a pensiones voluntarias en fondos privados? O sea, el aporte de fondo de pensión voluntaria. Sí, pues si usted está en fondo privado, usted puede hacer aporte a fondo de pensiones voluntarias. Pero yo creo que la pregunta más bien es si es mejor hacer aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias. Creería yo que esa mejor es la pregunta. Entonces, ahí sí yo le digo, depende. ¿Depende de qué? Depende si usted está próximo a pensionarse o no. Depende de eso. ¿Por qué? Pues porque, digamos pues para mí es mejor hacer un aporte, pero de fondos de pensiones voluntarias. Para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía me falta un poquito para pensionarme. Pero si usted está próximo a pensionarse y eso le sube el promedio y le va a mejorar su pensión, pues es mejor, pues lo podría hacer y tiene capacidad de caja, porque acá sí es importante saber que pues, tiene que tener capacidad de caja, porque mire que es un desembolso adicional que va a hacer. Y digamos, si ustedes se acercan a su fondo de pensiones, allá le van a dar toda la asesoría y le van a decir si le conviene o no le conviene, porque si ese es un caso particular de un tema de pensiones. ¿Hasta qué monto uno puede hacer una cuenta AEPC? No, resulta que, vea, usted abre una cuenta de FC, eso pues no le cobran por abrir una cuenta de FC, ¿cierto? Y usted cuánto puede enviar a la cuenta de FC y la respuesta es el valor que usted quiera. Pero la pregunta es hasta cuánto es el porcentaje que obtengo de beneficio tributario. ¿Por qué? Porque digamos, si usted tiene un ingreso, usted tiene ingresos en varias partes y en una, usted dice, no, todo mi honorario, todo mi salario, envíemelo a la AFC. Mucha gente se confunde y dice, no, solo se puede hasta el 30%. No, ese es el beneficio tributario, pero es que su plata la puede guardar en una AFC al 100%, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es hasta el 30% del ingreso, pero eso tiene un tope, ¿cierto? Tiene un tope. ¿Cuánto es el tope? 3.800 VT. Listo. Entonces, eso tiene un tope, es al 30% del ingreso sin pasar de 3.880 VT como beneficio tributario, ¿cierto? Pero, usted puede guardar todo el dinero que quiera en la AFC, eso no tiene topes. Para subir el precio del activo, se debe hacer avalúo comercial y realizar el respectivo registro para pagar predial sobre ese valor. A ver, más que hacer el avalúo comercial, hay una forma de calcularlo, ¿cierto? Basado en dos artículos del Estatuto Tributario, que es el 70 y 73, y en esos artículos le dan dos opciones, ¿cierto? Le dan una opción que, pues digamos que las dos es, una es aplicar un porcentaje que da la norma y otro es ir a una tabla que también se publica cada año y aplicar digamos ese valor que dice la tabla dependiendo de cuándo adquirió usted el bien.
Entonces es coger el valor del bien y aplicarle, digamos, un valor que dice ahí que no es un porcentaje, sino como número de veces, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero también hay otra manera de ajustarlo y es dependiendo de qué, dependiendo de algo que se llama la comparación patrimonial, ¿cierto? Y más o menos qué significa la comparación patrimonial. Es que si usted termina el año con un patrimonio de 1.000 millones y en el año siguiente usted tiene un ingreso de 100 millones, pues no tiene sentido de que su patrimonio vaya a terminar en 2.500 millones, ¿cierto? Tiene que explicarlo. Y no es, no, es que cogí la casa que la tenía por predial en, no sé, en 800 millones, pues es que mi casa valía 2.800, entonces la subí a 2.000. No, eso no se puede hacer. Porque si usted hace eso, tiene que pagar algo que se llama las rentas por comparación patrimonial. Y es la parte que se excede, ¿sí? O sea, que incrementó de más sin razón justificada. Y eso lo tiene que llevar a la tabla de la cédula general. Es decir, tiene que pagar un impuesto por eso. Entonces, no se debe hacer de una manera tan abrupta. Usted debe coger los artículos que dice la norma y además uno al hacer una declaración de renta, pues uno lo que hace es que mira cuál es su capacidad de incremento del patrimonio. Sí, de acuerdo a qué, al nivel de ingresos que tuvo y a las deducciones que tuvo. Entonces es un ejercicio un poco más técnico que habría que hacer una depuración, pero no es tan básico como hago un avalúo y subo el valor del bien y ya, no se hace así. Si tengo un consultorio particular y hago solo consulta médica y evaluaciones médicas, ¿cómo sería la figura? ¿Laboro como independiente, sin personal a cargo? Listo, entonces para esta persona yo le diría, al hacer la simulación, lo primero que hay que saber es qué es lo que usted se va a restar. Y cuando lo digo así, porque lo digo pues de una manera como para hacerme entender, es que cuando bajo acá las rentas de trabajo, recuerde que hay unos costos y gastos procedentes. Entonces usted me dice, no tengo personal, pero no pago arriendo porque el local es mío, entonces me resto el predial, solo pago servicios, o sea, tengo muy poquito para restarme y los insumos es muy poquito. Es un ejemplo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que usted le da un impuesto, creería yo que alto, dependiendo obviamente de su nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque no va a tener mucho para restarse. Entonces, en ese caso, si se compara contra el régimen simple, lo más probable es que usted le va a dar un valor a pagar de impuesto menor por el simple. En ese caso, ¿yo qué le recomendaría? Pásese al régimen simple. ¿El salario del empleado sería por 12 meses o solo es un mes que sería 2 millones? El asociado manifiesta que se confundió. Ok, no, tranquilo, se los vuelvo a explicar. Recuerden que acá yo coloqué a modo de ejemplo que es un empleado, ¿cierto? La pregunta es para el régimen simple, que es un empleado que tiene un salario de 2 millones mensuales y entonces ese aporte es de 240.000 pesos, ¿cierto? El que paga, porque se resta el de pensión. Entonces, usted está pagando 240, que es el 12%. ¿Por qué? Porque usted es el empleador, ¿cierto? Entonces, usted paga ese 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos 240, mire que acá dice aporte pensión anual. Es decir, yo estos 240 los multipliqué por 12. 2.880. Ese es el que se resta el del año. Entonces, sino que acá, mire que yo lo fui llevando día 1, ¿sí? Y acá lo multipliqué por 12. Entonces, ¿qué es lo que se puede restar? El aporte a pensión que pago durante todo el año. Todo esto es anual. Siempre estos impuestos es anual, no aplican nada mensual. Todo se lleva es anual. Soy pensionado y también por honorarios. Puedo Sí, estar en el régimen simple asumiendo que en este régimen pagaría impuestos sobre la pensión. sí, mire que hicimos un ejercicio en el cual la persona estaba en el régimen simple, eh, siendo pensionado, pero ¿qué pasó? Pasó que, pues que
que tuvo un beneficio, ¿cierto? Tuvo un beneficio y como tuvo ese beneficio, pues uno dice, pues le conviene en este caso pasarse al régimen simple, ¿cierto? Pero eso ahí sí depende del caso particular. Es decir, yo le diría, tiene que hacer esa planeación para mirar si le sale o no le sale. Si me pregunta a mí, yo le digo, vea, lo primero que usted tiene que hacer es mirar cuánto es su ingreso por pensión y cuánto es su ingreso por honorario. Si usted tiene un ingreso por honorario de, no sé, digamos cualquier cifra, 100 millones de pesos, y un ingreso de pensiones de 100 millones de pesos, posiblemente sea mejor quedarse en el sistema cedular. ¿Por qué? Porque de entrada, los 100 de pensiones, el impuesto es cero, ¿cierto? Entonces ya uno dice, y por los otros 100 millones, miremos qué es lo que usted se va a poder restar. Porque eso depende si usted tiene prepagado o no tiene prepagado, si tiene AFC o no tiene AFC, o si tiene muchos costos y gastos para restarse o no tiene. Entonces depende de eso. Entonces no hay una regla general, ¿cierto? Lo importante es, si usted puede aplicar el régimen simple, ¿qué tiene que mirar? Tiene que mirar por sistema celular cuánto paga y por régimen simple cuánto paga. Y la decisión que yo tomaría es yo me voy por la que pague menos. Es lo que yo haría. En el régimen cedular, ¿cuánto se puede descontar en total por AFC, pensión voluntaria, dependientes, etcétera? Como lo explicaba ahora, por pensión voluntaria y AFC, que debe sumar las dos, no puede exceder, me vuelvo acá, del 30% del ingreso, ¿cierto? Y hay un límite. ¿Y cuánto es el límite? El límite es hasta 3.800 VT. Ya si quieren saber cuánto es 3.800 VT, pues acá simplemente escoger 3.800 por valor del VT y nos dice la norma que son 161.165.600. Eso es lo máximo que se puede restar, ¿sí? Y también acuérdense que están los topes de esto del 40%, donde para ese periodo gravable 2023 son 56.800.000. Entonces ustedes dirán, pero no, pues que me puedo restar 100. Sí, pero no, porque es que no cambiaron, en la norma no cambiaron lo de la AFC, pero en la práctica eso ya no va a poder llegar hasta allá. ¿Por qué? Pues porque lo máximo que se puede restar son 56 millones, ¿cierto? Y depende de qué, de si tiene prepagadas, o sea, lo máximo, esos 56 es de ahí para arriba. ¿Usted qué se quiere restar? Me quiero restar 100 millones de AFC, de prepagadas, no, nada. Se puede restar 56. Esa es como la respuesta a esa pregunta puntual. El patrimonio como tal, ¿cómo quedaría en el régimen simple? A ver, en el régimen simple no se declara sino los ingresos, ¿cierto? Como lo expliqué hace un momento. Es decir, no se declara el patrimonio, pero si usted está obligado al impuesto al patrimonio, lo tiene, pues es otra cosa. O sea, hay que presentar impuesto al patrimonio. ¿Por qué razón? Porque es que eso es una declaración diferente, es otra declaración. O sea, la declaración de impuesto al patrimonio es una declaración diferente a la declaración de renta y es diferente a la del régimen simple. Anteriormente, los del régimen simple no estaban obligados al impuesto al patrimonio, pero ahora sí. Si usted está en el régimen simple, usted en su declaración de régimen simple no declara los activos, pasivos, pues que fiscalmente se llama patrimonio bruto, deudas o pasivo y patrimonio líquido. No lo declara en el régimen simple, pero si usted se pasa de los 3.000 millones, entonces me voy a ir a la presentación, yo les muestro acá, para responderle la pregunta puntualmente. Recuerdan que vimos impuesto al patrimonio, entonces acá en impuesto al patrimonio, miremoslo acá, sí, rápidamente, explicaba yo que, miren acá, que si tiene un patrimonio hasta 3.053 millones no paga, pero si está de 3.000 a 5.000, pues el valor que dice ahí, el 0.5, de 5.000 a 10.000 el 1, y de 10.000 en adelante el 1.5, y que a partir de que ese 1.5 va hasta el 2026, porque a partir del 2027, el que esté acá de más de 10.000 no paga el 1.5, sino el 1.
Listo. Entonces esa sería pues como la respuesta. ¿Tienes otra pregunta? No te escucho. Sí, dame un segundo. Dale. Trabajo como independiente y además recibo salario por educación. ¿Qué régimen me conviene más? El salario por educación es de una entidad oficial. No, como usted tiene un salario por educación, usted no puede pertenecer al régimen simple, por lo que explicábamos ahora. Entonces, ¿qué régimen me conviene? No, en el único que puede estar, que es el sistema cedular. No puede estar en el régimen simple. ¿Por qué? Porque tiene ingresos por salarios. ¿Cómo sería el proceso de pasarse al régimen simple? ¿Sería bueno hacerlo en el año 2023 antes de que se aplique la reforma? No, a ver, mire, les explico otra vez. La reforma tributaria comienza el 1 de enero del 2023, ¿cierto? Entonces, el próximo año, que es el año 2023, vamos a tener unos ingresos, ¿cierto? Durante todo el año, costos y gastos y todo lo que acabamos de ver. ¿Eso cuándo lo vamos a declarar? En el año 2024. Entonces, si usted se va a pasar al régimen simple, olvídese de la reforma. Usted lo que tiene que hacer, independiente por el tema de la reforma, pero lo que le quiero decir es, no es que si se pasa en enero, entonces antes de la reforma, no, porque la reforma precisamente comienza el 1 de enero. Pero es que usted no se puede pasar régimen simple hoy. Usted se puede pasar régimen simple a partir del 1 de enero. Usted solo puede entrar régimen simple, o sea, cualquier momento del año, es si usted no tiene RUT. O sea, si es la primera vez que usted va a sacar el RUT. Pero si usted ya venía declarando rentas, porque usted ya tiene RUT. Entonces usted solo se puede pasar desde el 1 de enero hasta el último día hábil de febrero. ¿De cuándo? Del próximo año. Entonces ahí sí, no es que me puedo pasar antes de que empiece la reforma, no. Precisamente se va a pasar, es porque esta reforma a usted le conviene más pasarse al régimen simple. ¿Sería posible que se repitiera cuáles son las rentas exentas que no le son aplicables el límite del 40%? Las que no le son aplicables es las cesantías. En síntesis es esa es como la más evidente, la que no le es aplicable. Acá la podemos ver, ¿verdad? Voy a mostrar. Retiro de cesantías acumuladas del 2016 hacia atrás, que pues yo lo coloqué en cero porque pues en el ejercicio no lo pusimos así. Gastos de representación exentos en porcentaje del 25% jueces y 50% magistrados, fiscales y rectores de universidad oficiales. ¿Sí? Y resulta que también, ahora con lo de la deducción de dependientes, hay un cambio en la norma. Ustedes antes se podían restar el 10%, ¿cierto? Y ahora se pueden restar 4 dependientes, 72 VT por dependiente, y eso está por fuera de ese 40% de esa exención. Entonces, por eso lo colocamos acá. ¿Listo? No es más. Alexander, por aquí una sociedad nos manifiesta que si es posible compartirle la plantilla. Claro, yo se las puedo compartir, no hay ningún problema. Listo, entonces sería enviada el día de mañana con las memorias. Bueno, no tenemos más preguntas por el día de hoy, Alexander. Bueno, muchísimas gracias. A todos los asociados que nos acompañaron el día de hoy, desde el Comité de Educación les agradecemos su asistencia y esperamos que la charla haya sido de interés y de agrado para todos. Muchísimas gracias y feliz noche.